Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es bueno verles otra vez aquí en esta red social y poder conversar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de hoy martes, hoy Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí y de encontrarnos en esta red social para conversar, para poner sobre la mesa algún tema interesante, algún tema relevante o que considero en lo personal que pueda servirles de mucho y que sea de gran bendición para todos ustedes. La verdad es un gusto poder hacer estas transmisiones. A veces el tiempo no nos alcanza, a veces las fuerzas no nos alcanzan, pero siempre es un gusto poder conversar con todos ustedes, esperando que cuando escuchen este video, esta transmisión, ya sea mañana, pasado mañana, en la semana, durante los próximos 30 días, que les esté llegando la notificación para poder entrar a la transmisión que hicimos hoy martes. Hoy es martes 28 de abril del 2026. Y bueno, se está acabando ya el cuarto mes del año. Y si tú te conectas después del 28 de abril y apenas estás entrando a la transmisión, mientras esta red social mantenga este video en los próximos 30 días, pues es un gusto saludarte. Me han comentado que a algunos les llega la notificación una semana después, a veces ni siquiera les llega la notificación, pero bueno, así es como funcionan las redes sociales y la mejor forma de contrarrestar esa manera de atenernos a que la red social nos avise es hacerte la idea de que los martes a las 8:30 de la noche estamos transmitiendo primeramente Dios. Hoy empezamos 3 minutitos, casi 4 minutos después de la media hora, pero normalmente estamos aquí los martes. A veces sí me es complicado, pero date una vuelta por el perfil, entra a ver si ya estamos en vivo, eh, interactúa con nosotros, interactúa con el video, interactúa con la transmisión, deja un like, deja un comentario, compártelo y de esa manera le cambiamos el algoritmo a la red y tratamos de contrarrestar el que no nos avise o el que no estemos enterados de que hay una transmisión. El propósito de estas transmisiones es poder conversar los temas que a nosotros nos compete. Podríamos hablar de cualquier otro tema y hacer aquí un video viral o un escándalo viral o un video político, un video de la reacción a algún tipo de otro tipo de video o alguna noticia de lo que está sucediendo en el mundo. La verdad es que hay muchos temas que a mí me interesan, me importan, las cuestiones políticas, las geopolíticas, las económicas, las sociales, las de la iglesia en general, de diferentes ministros, de diferentes predicadores que de repente se vuelven tendencia y se vuelven noticia. Y me gustaría hablar de todo eso, hacer una especie de canal o hacer una especie de transmisión y darles a ustedes mi opinión acerca de lo que estoy mirando, tanto, bueno, en cualquiera de esos temas. Y no porque sea un experto, o porque me considero un experto en política, o un experto en en economía, o en geopolítica, o en teología. No, no. Yo soy pastor, gracias a Dios. eh, Creo que tengo un llamado de parte de Dios. También tengo la oportunidad y tuve la bendición de poder hacer estudios en teología, también unos estudios en educación, así es que por ahí tengo herramientas para poder pararme frente a la cámara de mi celular y hacer estas transmisiones y compartirles lo que creo que la Biblia nos enseña respecto a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros y lo que debemos aprender para crecer espiritualmente. Los otros temas, aunque me importan y me interesan y creo que tengo algo de información suficiente para opinar, creo que no es mi llamado. Me encantaría, de repente siento ansias y deseos de hacer un video reacción o un video, algún tipo de suceso en la vida pública, política, económica, incluso religiosa de la iglesia cristiana y dar mi opinión al respecto. Pero creo que no es este el foro, creo que no es el lugar para hacerlo. A veces solamente lo comento con mi esposa. Creo que a veces mi esposa dirá, ya no, ya me va a hablar otra vez de eso, ya me va a hablar de política, ya me va a hablar de esto. Pero a veces es con ella o con mis hijos con quien puedo conversar del tema, eh, porque me inquieta, me llama la atención lo que sucede. Pero vertirlo aquí, dejarlo aquí en una red social, dejarlo en un video, no es que no tenga la autoridad teológica o la autoridad moral o la autoridad en conocimiento para hablar de ello, pero mm,
Dios creo que ha puesto en mi corazón más énfasis en enseñar la palabra de Dios, y eso es lo que aprovecho este tiempo o este momento para hablar con todos ustedes. Si alguien quiere hablar de política, si alguien quiere hablar de algún predicador o un pastor conmigo acerca de eso, podemos hablarlo de manera personal, podemos hacernos una llamada, una videollamada y hablar de cualquier tema que quieran. Y no lo vamos a dejar aquí, a menos que yo considere o crea que es muy importante que opine al respecto. Lo he dicho en algunas ocasiones, vagamente he hablado de algunos temas, vagamente lo he mencionado y lo he dejado en el aire porque creo que es importante que sepan ustedes cuál es mi postura o mi ideología o mi manera de pensar, cómo es que yo concibo las cosas de lo que sucede en el mundo, porque tampoco soy indiferente, tampoco soy alguien que es indiferente a lo que sucede o es indiferente a lo que está pasando en el mundo, de ninguna manera. Gracias, hijo. De ninguna manera creo que debe uno de ser indiferente a lo que sucede. No soy indiferente, estoy informado, estoy enterado de lo que pasa, me gusta enterarme, me gusta leer, me gusta informarme y tengo mis opiniones. Así es que las he dicho aquí, he dicho algunas cosas aquí. En la iglesia también el domingo lo he mencionado acerca de mi opinión y de lo que creo y de lo que creo que la Biblia enseña al respecto a eso. Pero no vamos a hacer de este foro un canal de reacción o un canal de política o un canal de economía o un canal de geopolítica, no, no, no. Pero podemos hablar de ese tema con quien quiera. El día que quieran, quieras platicar del tema, quieras hablar de ello, quieras tener información al respecto, quieras saber cuál es mi opinión, qué es lo que pienso, qué es lo que yo pienso que dice la Biblia al respecto, podemos hablarlo con toda tranquilidad. Estoy en algunos grupos de WhatsApp, me agregué a un grupo de jóvenes eh, eh, seguidores de ciertos personajes cristianos que enseñan teología y enseñan, perdón, no tienen enseñanzas bíblicas en YouTube. Por ahí llegaron unos videos y me interesó la información que ellos estaban dando. Estoy aprendiendo con ellos también, estoy aprendiendo lo que ellos están enseñando. Algunas cosas confirman lo que yo he venido diciendo desde hace muchos años, aunque antes parecía un loco hablando de eso. Y entonces cuando los oigo me animo a abordar esos temas con ellos. Y pero les decía en ese grupo, son alrededor de 150 personas en ese grupo de WhatsApp. Y mandan mensajes constantemente y les decía, no les alcanzo a seguir el ritmo, o sea, es mucho tiempo el que ellos invierten para estar en WhatsApp platicando, pero creo que en ocasiones es necesario abrir un foros como ese. Yo espero que haya gente temerosa de Dios, gente que ama a Dios, gente que busca a Dios con todo su corazón y que quieran encontrar, o más bien que encuentren en estos foros, en estas nuevas tecnologías, encuentren la oportunidad de transmitir principios, valores fundamentados en la palabra para poder llegar a más personas y que toda la desinformación y que todo el argüende y todas las falsas enseñanzas que están actualmente en las redes sociales, ellos se vuelvan como un lugar, como un espacio, como un foro para poder aclarar dudas, enseñar la sana doctrina, enseñar los fundamentos bíblicos, enseñar la verdad, la palabra del Señor y traer a los creyentes, a las generaciones que siguen. Yo pienso en mis hijos, en los hijos de mis hijos, pienso en los jóvenes de la iglesia, pienso en las personas jóvenes que ya son adultos jóvenes, que están dentro de la iglesia, ya algunos de ellos ya son padres y pienso en ellos, digo, necesitan información actualizada, necesitan alguien que tenga una visión más actualizada, que puedan hablar de los temas que se hablan. Pero eso no significa que yo no pueda hablar de ellos, simplemente mi modo de hablar y mi modo de expresar quizás sea un poco más anticuado, sea de una manera más rústica, no tan moderno, no tan jovial, no tantas bromas, no tantos chistes, no un lenguaje atractivo para los jóvenes. Ahora me extraña mucho, pero ahora muchos mexicanos, jóvenes mexicanos, hablan como centroamericanos o como sudamericanos. Digo, no es necesario que hablemos así ni que usemos palabras de ese tipo, pero bueno, eso atrae y eso llama y eso la gente lo busca y quiere escuchar eso y entonces, bueno, quizás los streamers o los youtubers o los influencers generaron tal auge en ese sentido que ahora muchos jóvenes les gusta escuchar ese tipo de enseñanzas y ese tipo de locución o de oración o de expresión y bueno, se vuelve atractivo. Y bueno,
para ellos también. Oro a Dios y pido a Dios que los que enseñan en esos foros, que los que enseñan con ese tipo de lenguaje, no solo se centren en la superficie, en la cáscara del conocimiento, sino que profundicen también en las cosas que son esenciales y fundamentales para poder llegar a quienes tienen que llegar y que la palabra se siga predicando y se siga extendiendo. Les decía a estos jóvenes, este grupo de WhatsApp, les decía, pues mientras las redes sociales, los dueños de las redes sociales nos permitan seguir transmitiendo a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios, pues aquí estaremos dando la batalla, estaremos enseñando la Biblia y estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pero, porque estas redes sociales para nosotros, yo uso la red social porque es gratuita, porque puedo llegar a más gente, porque puedo descargar el video después y subirlo a YouTube. Por eso uso esta red social. Pero el día que los dueños de estas tecnologías digan ya no, vamos a cobrar, vamos a impedir que se enseñen tales cosas, como ya está sucediendo en varias plataformas, que se censuran ciertos tipos de mensajes, que se censura la enseñanza cuando se tocan ciertos temas. Entonces pronto hay censura y quizás ustedes no lo vean tan común, porque a lo mejor a quienes ustedes siguen no los han censurado, pero hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay muchos hombres de Dios que enseñan la Biblia y que están siendo censurados, están bloqueando sus canales, están bloqueando sus cuentas, tienen denuncias, porque nada más basta que alguien haga una denuncia de algo y la red social puede cancelar esa cuenta, puede cancelar ese canal de YouTube, puede cancelar, y todo el trabajo que está ahí, todo lo que está ahí, se puede perder en un instante. Acabo de escuchar el testimonio de un joven que llevaba 12 años, un pastor, fue o es pastor de jóvenes, y durante 12 años estuvo subiendo videos a YouTube con enseñanzas de teología, con predicaciones, con reflexiones, con bromas, siendo joven y tratando de llegar a más jóvenes. Pues había mucho material ahí, música, y y le acaban de cancelar o bloquear su canal, se lo acaban de quitar. Y porque alguien lo denunció, porque alguien simplemente dijo, esta cuenta no me gusta, metió una denuncia, apeló a derechos de autor, no sé qué más cosas, y le quitaron su cuenta. Y expresaba este pastor de jóvenes, decía, 12 años, o sea, yo puedo abrir otro canal y empezar de cero, o sea, sin problemas, ¿no? Pero ahí había 12 años de trabajo, 12 años de videos, de enseñanzas, de predicaciones, y luego si subía a diario a algún tipo de video o cada 2 días, y entonces la música que había subido ahí, las enseñanzas de su iglesia, los discipulados, los cursos que tenía, todo eso se fue a la basura en un instante. Simplemente a alguien se le ocurrió denunciar la cuenta y simplemente se acabó ese canal. Y es triste porque eso está pasando alrededor del mundo. Y yo lo digo por experiencia, tengo una computadora aquí apagada, cerrada completamente, que ya no puedo usar porque no he podido descargar todo el material que tengo grabado en esta computadora, en esta laptop. Es música, son videos, son enseñanzas, son prédicas y todo está descargado ahí. Entonces la computadora ya se saturó y ya no me permite ejecutar ningún programa porque la memoria no es muy amplia, no tiene mucha capacidad. Su disco duro, a pesar de ser de un tera de un tera de almacenamiento, este, ya no le cabe más, entonces no se puede ejecutar los programas. Y la tengo ahí esperando tener la oportunidad de poder descargar todo lo que tengo ahí para echarla a andar y recuperar toda esa información. Además de todos los videos que tenemos en los 3 canales de YouTube. Lo de el canal que está a mi nombre, Axel Calmacedo Martínez, el otro canal que se llama Original Manto Nuevo TV y el otro canal que es Comunidad Evangélica Manto Nuevo. Tan solo de Comunidad Evangélica tenemos más de 600 videos, en el que está mi nombre tenemos más de 700 videos, y en el otro son menos, unos 100, 120 creo. Entonces todos esos videos están ahí en la red social, y en el momento yo pensaba y pensaba en este pastor de jóvenes que había perdido todo su material de 12 años de trabajo, y pensaba, dije, wow, en el momento en que se cierra un canal o que cierran los canales cristianos, todo ese material, ¿dónde va a quedar? Toda esa evidencia, toda esa información, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, esa experiencia compartida, ¿a dónde se va a ir? Y estamos tan acostumbrados, estamos dependiendo tanto de la tecnología, que nos creemos que, no lo veo ahorita, lo veo después. No puedo ver ahorita el video que está compartiendo el pastor en vivo,
Entonces lo veré después, en otro momento, no importa. Y creemos que la tecnología siempre va a estar ahí para nosotros y que vamos a tener la disposición de escuchar todas las enseñanzas y todas las prédicas que se nos han dado a lo largo de tantos años. Eh, yo llevo casi ya 15 años, no sé si estoy exagerando, 14, 15 años, de usar las redes sociales, de usar YouTube, de usar Facebook, claro, en sus diferentes momentos cuando empezaron a surgir. Y inmediatamente empezamos a subir información, videos, prédicas y todo está ahí. Y yo les digo a los hermanos en la congregación y a ustedes también se los he dicho, vayan y revisen el material, escúchenlo, vuélvanlo a oír, está disponible ahí para ustedes, no les cuesta nada, es gratuito, eh, porque sé que en algún momento todo eso no vamos a tener acceso a ello, ya sea porque los dueños de las redes sociales y de las plataformas de streaming y de videos digan ya no más, no más cristianos, ya no más mensajes evangélicos, porque son mensajes de odio, son mensajes clasistas, son homofóbicos o son condenatorios o son polarizantes, entonces ya no queremos nada porque y nos cierren todas las cuentas y todo ese material se pierda. De alguna manera he hecho una especie de videoteca, tengo mucho material guardado en la computadora, en la otra computadora, en discos, cuando todavía se usaban los discos. Ahora ya las laptops ya no traen para quemar discos, ya las computadoras ya no tienen para quemar discos, ahora todos se usan USB. Entonces estoy tratando de hacer una videoteca de toda la información y tenerla ahí. En algún momento se podrá ocupar y alguien lo podrá necesitar y alguien querrá verlo y querrá saber lo que enseñamos a lo largo de todos estos años. Ya son 19 años de ministrar, de enseñar la palabra. Así es que, de siendo pastor, porque no estoy considerando el tiempo que estuvimos al frente de jóvenes, o trabajando con matrimonios, o trabajando con varones. No, ya como pastores ya son casi 19 años y es mucha información, son muchas prédicas, son muchas enseñanzas. Entonces aprovechémoslas, aprovechemos la hora que tenemos acceso a estas redes sociales, que podemos compartir estos videos, que tú tienes acceso a estos videos. No lo menosprecies, no consideres que no es importante escuchar una enseñanza. No digas, es que es una enseñanza más, es que qué sentido tiene. Estoy seguro que algo de lo que predicamos y de lo que enseñamos te edifica y te puede ayudar. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la palabra y que se transmita en vivo esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes, esta conversación, y que se quede aquí almacenado 30 días en Facebook. Durante esos 30 días nos damos a la labor de descargarlo y subirlo a YouTube y se queda en YouTube el tiempo que ahí nos permitan almacenarlo. Mientras esté ahí, ahí estará y podrás acceder a él y podrás revisar las enseñanzas que compartimos. Hoy tenemos ese privilegio, hoy tenemos esa oportunidad. Los cristianos del primer siglo tenían la oportunidad de escuchar a los apóstoles y los buscaban y los seguían. Cuando estaba Jesús, seguían a Jesús y las multitudes iban detrás de él de ciudad en ciudad, escuchando las enseñanzas del maestro, hasta que ya no estuvo el maestro. Cuando ya no estuvo el maestro, la gente se quedó pasmada, sin saber a dónde hacerse, hasta que surgieron los apóstoles llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio. Y entonces la gente ahora seguía a los apóstoles, pero los apóstoles fueron perseguidos y fueron asesinados. Y se dispersaron los discípulos y entonces la semilla se fue diseminando a lo largo de la tierra hasta llegar a nosotros el día de hoy. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de escuchar la semilla, que es la palabra de Dios, y recibir esa palabra para que nosotros seamos ahora los que demos fruto y fructifiquemos y de nuestro fruto brote la semilla de la palabra para volver a sembrarla en otros corazones, en otras buenas tierras, para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Este no es un mensaje catastrófico ni apocalíptico y hermano, prepárese porque el fin del mundo y usted predique como si ya no hubiera un mañana. No, 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 no. No me toca a mí hacer ese tipo de mensajes, pero sí tenemos que ser claros acerca de cómo están las cosas y lo que va a venir sucediendo. ¿Cuándo pueda pasar que nos cancelen nuestra cuenta o que nos cierren las plataformas? ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Incluso ahora con la inteligencia artificial, quizás la forma de enseñar sea diferente. Hoy es más atractivo para las personas ver un reel, un video de 30 segundos donde se usa inteligencia artificial y se usa una voz más bonita y más profunda y reflexiva. Y entonces a la gente le gusta ver más esos videos que ver a alguien hablando durante una hora, hora y media. Entonces, quizás la forma en que tengamos que enseñar ahora sea usando inteligencia artificial
para que el mensaje llegue a más personas y más personas lo escuchen. Ahora, eso no significa que cambiemos la esencia del mensaje, ni que cambiemos la verdad que el mensaje tiene. Simplemente usaremos las tecnologías como en su momento la gente, los predicadores eh, no usaban micrófonos ni bocinas, hablaban a ronco pecho y usaban auditorios que se usaban para la ópera o para conciertos, y ahí aprovechaban la cacofonía o no sé cómo se llame eso, el sonido, el eco que se producía en esos auditorios para que se levantara un predicador, pienso en un Charles Spurgeon, que se echaba mensajes de hasta 6 horas, 10 horas hablando y hablando sin micrófono y a fuerte voz, y se oía hasta el último lugar del auditorio, y la gente estaba y escuchaba las palabras. Bueno, cuando no hubo micrófonos, se hablaba sin micrófonos. Cuando aparecieron los micrófonos, usamos los micrófonos. Cuando se tocaba solamente con una guitarra o un piano o con un violín, las alabanzas, y de pronto surgieron las baterías y las guitarras eléctricas y los bajos y los sintetizadores, y se usaron en las alabanzas. Y después se usó la inteligencia artificial, y ahora se usa para hacer música y se usa para hacer investigaciones más profundas. Hoy tenemos acceso a libros que jamás me acaban de regalar, precisamente en este grupo de WhatsApp, nos acaban de regalar un montón de libros que yo no me imaginé tener acceso alguna vez a ellos, que ni siquiera autores hay entre todos esos libros, alrededor de 20 libros, 30 libros nos compartieron, y entre todos esos libros había autores que yo ni siquiera conocía, perdón, pero que tienen temas extraordinarios para profundizar en el conocimiento teológico, en la cristología, en la historia de la iglesia, cuestiones de hermenéutica, eh, en fin, de tantos temas que son importantes para el conocimiento y para la enseñanza. Y ahora tengo acceso a todos esos libros. La verdad es que la tecnología está avanzando muy rápido, pero también tenemos que entender que las enseñanzas de la palabra aplican para tiempos actuales. No, no son mensajes viejos, no, la palabra de Dios no ha pasado de moda ni se ha vuelto obsoleta. Yo escucho gente que critica mucho la fe, que critica mucho a Dios, que critica mucho al cristianismo, y las redes sociales están infestadas de eso. Y al principio me enojaba, me molestaba y quería responderles a todos y mandarles mensajes a todos diciéndole: arrepiéntete, pecador, porque el Señor viene pronto. Y eran tiempos de discusión, pero entiendo por qué la gente lo hace, porque la tecnología lo permite. Y porque tienen un dispositivo y pueden opinar, porque tienen internet y lo pueden usar. Entonces, hoy las grandes discusiones o los grandes debates ni siquiera son con argumentos sólidos, solamente es el sentir, lo que siento respecto a lo que dijo alguien. Y entonces, ¿cómo me sentí cuando esa persona lo dijo? Y entonces yo respondo inmediatamente a ese video, a ese comentario, a esa publicación, respondo y digo todo lo que siento, todo lo que me hizo sentir, aunque después yo borre el mensaje, borre la respuesta o piense diferente a lo que respondí en algún momento. Y esto está sucediendo y se está volviendo más fuerte, pero el mensaje del Evangelio no ha pasado de moda. El mensaje de la palabra de Dios tiene vigencia, tiene claridad para este tiempo, tiene respuesta para este tiempo, trae soluciones a nuestras vidas. Es el mensaje de salvación, es la respuesta del cielo a nuestra debilidad y a nuestra necesidad para ser alcanzados. Y eso tiene que quedarnos claro. Si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees en Dios, tiene que quedarte claro que podrán cambiar las tecnologías, podrá cambiar la forma en que se predica la palabra, podrá cambiar el tipo de oradores, y al rato ya no vas a querer ver a un pastor que predica en vivo, sino que vas a ver a una o vas a querer ver a una inteligencia artificial que te da un mensaje que tú quieras escuchar, algo que te suene bien, algo que te parezca agradable. Pero el mensaje de la palabra de Dios es el mismo. La misma Biblia, el Señor Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, aún en todo esto, tenemos que distinguir qué es esto que está pasando, hasta dónde nos involucra, qué tenemos que hacer al respecto y cómo podríamos continuar en medio de todo este caos y
laberinto de información que se vuelve complicado para nosotros. Creo con todo mi corazón que la Biblia nos deja un mensaje preciso para nosotros y hay mucho de donde podemos tomar respuesta, hay mucho a donde podemos recurrir en la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu, para fortalecer nuestra fe y no desalentarnos en medio de todo lo que está pasando. Al contrario, perseverar, saber que esta perseverancia tendrá un fruto en nuestras vidas que nos permita a nosotros poder, a través de ese fruto, poder compartir la misma semilla que de gracia hemos recibido para que otros más también lo escuchen. No sé cuándo sea el fin del mundo, no tengo un pronóstico claro, no me ha sido revelado el momento, pero lo que sí sé, lo que sí me queda claro es que el Señor nos anima y nos incita a perseverar, nos provoca, nos confronta en el desafío de poder continuar en el camino del Señor, en el aprendizaje de la palabra y sobre todo a no claudicar y no renunciar en medio de todo este caos que está pasando en el mundo. Tanta guerra, rumores de guerra, destrucción, desesperación, eh, pérdida de identidad. Hoy, eh, durante muchos años aprendí acerca de la identidad, de quiénes éramos en Cristo, quiénes éramos como iglesia. Se me dijo, se me enseñó la identidad que nosotros teníamos como iglesia y yo la creí porque esa era la información que tenía y esa era la enseñanza que imperaba en la iglesia cristiana. Además, era información a la que teníamos acceso a través de congresos, a través de videos, de prédicas de otros hermanos. Eh, Recurríamos a congresos y conferencias. Había hermanos que viajaban a Estados Unidos y escuchaban a predicadores allá en Estados Unidos y compraban los audios, los videos y los traían a México, compraban libros y entonces acá los prestaban o acá los reproducían y los vendían con permiso, claro, de los autores. Y ese era el acceso a la información que teníamos. Si querías actualizarte o capacitarte, tenías que ir a estos congresos, tenías que ir a estos seminarios. Había institutos bíblicos, por cierto, donde podías estudiar teología, pero en México en particular los institutos teológicos estaban generalmente a cargo de la Iglesia Católica o alguna escuela católica, y eran muy pocos los institutos bíblicos cristianos protestantes, eran muy pocos. Y entonces era difícil, por ejemplo, yo recuerdo cuando quería estudiar teología hace muchos años atrás, yo preguntaba, ¿y dónde puedo ir a estudiar para pastor? Y me decían, no, pues tienes que ir hasta Monterrey, allá, allá está el instituto que pertenece a nuestra denominación, y si te quieres ir hasta allá, pues hasta allá está el seminario, y allá son 3 años donde vas a estudiar para pastor, donde te van a entrenar, pero te tienes que llevar a tu esposa y a tus hijos, y es un cuartito muy reducido, y es incómodo, y entonces hay que financiarte, y si no tienes tú cómo financiarte, te tiene que financiar la iglesia, y la iglesia ahorita no tiene para financiarte, así es que era, de verdad, era complicado. Y luego había otro instituto de música que también los preparaban para, que existe todavía, que estos institutos existen, y había otro instituto que es el Instituto de la Roca, que cuando yo oí que consistía en una academia donde se les instruía a los jóvenes ministerialmente, pero también musicalmente, yo dije, ese también es un excelente lugar, e incluso yo pensé que cuando mis hijos crecieran sería un buen lugar para mandarlos porque nosotros ya no podíamos ir, las condiciones otra vez, había que financiarse, había que o ser financiado por la iglesia, pero como no era un instituto que perteneciera a la denominación de nuestra iglesia, pues entonces no podían financiarnos en otro instituto ajeno. Pero hubo jóvenes de la iglesia que se fueron para allá y le hicieron muy bien y de verdad yo conozco sus historias y he platicado con ellos y es maravilloso lo que ellos han logrado. Pero, pero todo eso ha cambiado. Entonces, en aquel entonces solamente teníamos eso. Con el tiempo eso ha cambiado y ahora tienes acceso a información a través del Internet. Y ahora puedes escuchar una clase, una tremenda clase de teología, puedes escuchar a un gran maestro de teología que vive quizás al otro lado del mundo o en otra parte de México y escuchar sus enseñanzas y aprender de algo profundo, de algo que es esencialmente fundamental para la fe cristiana, que es importantísimo para tu andar con Dios y ahora tienes acceso en un clic de un video en internet. Ahora, todo eso que pasa, de alguna manera, el Señor nos lo hizo saber en muchas formas. No, no es que habló del internet y no es que habló de YouTube. No, 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 no. No fantasiemos. Solamente en una perspectiva de lo que el Señor nos enseña, a través de las parábolas, a través de su palabra,
hay algo que no debemos dejar de lado y es la importancia de saber cómo están aconteciendo estos tiempos y qué es lo que está pasando en estos tiempos. Hace poco se volvió viral la noticia de la declaración del pastor Dante Gebel en una entrevista y se volvió un escándalo entre muchos cristianos. No voy a hablar de eso, solamente lo tomo como referencia de lo que está sucediendo en el mundo. Y cosas como esas son las que te vas a enterar. Cosas como esas son las que van a brillar en internet y de pronto te van a decir, mira, este cristiano, pastor cristiano se vuelve multimillonario por los diezmos de sus feligreses. Pastor cristiano cae en adulterio con una de las feligreses de su congregación. Pastor cristiano se quita la vida porque no aguantó la presión de la congregación o la presión ministerial o lo que sea. Y todo eso, ¡pum!, se vuelve un lamparazo, como un relámpago que resplandece en las redes sociales y nos da en toda la cara a los cristianos. Y entonces, de pronto los cristianos sentimos, como que nos sentimos, ya lo mencionaba en la iglesia, no nos sentimos capaces de identificarnos con el cristianismo porque no nos parece que eso que vemos, que se vuelve muy popular, que se vuelve muy viral, que tiene muchas reproducciones, que te llega en el celular o en la computadora una y otra vez y una y otra vez y la noticia y diferentes opiniones y todos dicen son hijos del diablo, ahí están los cristianos mentirosos, ahí están los cristianos que dicen amar a Dios y los cristianos apoyan esto y apoyan las guerras y las matanzas y los cristianos están a favor y todo eso, pum, golpea y tú dices, espérenme, yo no pienso igual o yo no actúo igual o yo no siento lo mismo que esa persona está haciendo, ni me muevo en la misma dirección que esa persona. Así es que no es lo mismo, no somos iguales, pues. Y cuesta trabajo poderlo defender y tener claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, pues el Señor Jesús nos dice acerca de eso. Nos habla acerca de un momento en que dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, dentro de aquellos que decimos amar al Señor, hay, hay una diferencia, sí hay una diferencia. Si hay gente que ama a Dios con todo su corazón, si hay personas que están dispuestas a morir por causa del Evangelio, por causa de la predicación del Evangelio, que están dispuestas a morir por dar testimonio del amor de Cristo. Y hay personas que no reflejan o que no dan testimonio de un buen cristianismo. Y perdón que use esas frases muy acartonadas de buen cristianismo, verdadero cristiano. Ya lo he enseñado en otros momentos. Yo soy de la idea de que eres cristiano o no eres. ¿Vives el cristianismo o no vives el cristianismo? No hay algo así como buen cristiano o verdadero cristiano. No creo que, esta es mi opinión personal, no creo que exista eso como tal, que te defina en tu característica de creyente, de hijo de Dios, sino tiene que ver con una manera de explicarnos que podemos ser mejores de lo que ya somos. Creo que ese es el fin de poder usar esas palabras como verdadero cristiano, un buen cristianismo, buen testimonio. O sea, creo que esas palabras nos ayudan o nos desafían a poder aspirar a tener las características de lo que Cristo dijo que somos verdaderamente. No porque nos califique delante de Dios y no porque podamos calificar a otros delante de Dios diciendo, este sí es verdadero cristiano, este sí es un buen cristiano, este es un buen hijo de Dios, este es un verdadero hijo de Dios. Y usemos esas frases como para calificarnos o cualificarnos de la vida que estamos llevando en el Señor. Sí, estoy convencido que tenemos que ser mejores como hijos de Dios, que tenemos que mejorarnos cada día, superar nuestras adversidades, arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir, cambiar nuestro pensamiento, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Creo que eso sí, creo que la Biblia enseña eso y tenemos que caminar en esa dirección. Pero cuando ya empezamos a clasificar, o ya empezamos a calificar, y empezamos a señalar con el dedo y empezamos a decir este sí, este no, porque yo pienso, porque yo creo, y no necesariamente es lo que la Biblia nos enseña, o no es necesariamente que Dios nos esté librando de algún falso profeta o algún falso maestro, sino que nosotros simplemente ya no nos pareció que nos dijeran cierta cosa, o ya no nos pareció que fuera diferente a la manera como nosotros queríamos que fuera, y entonces empezamos a señalar diciendo eso no es de Dios o eso es falso. Eh,
eso es falso, ¿no? Ya no es de Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento, por eso la importancia de madurar espiritualmente, que no te conformes con una religiosidad de cada 8 días, una religión que te ayuda a sentirte bien cuando te sientes muy sucio, muy pecador, y recurres a tu religión para aliviar esa carga o esa culpa, pero no haya una transformación, que no, esa inmadurez que no nos permite discernir entre lo que debemos comer espiritualmente y lo que no, que estamos esperando que alguien nos diga, estas son las 10 prohibiciones de este ministerio, estas son las 10 cosas que no tienes que hacer, estos son los 10 consejos del pastor para alejarte del pecado, y no tengamos la madurez de relacionarnos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos guíe a lo que tenemos que hacer. ¿No es acaso el Espíritu Santo quien nos ayudaría a tener convicción acerca de justicia, pecado y juicio? Pues es el Espíritu Santo el que pone en nosotros también el querer como el hacer por su buena voluntad. Es también el Espíritu Santo, ese espíritu de poder, amor y dominio propio que está dentro de nosotros y que nos ayuda a alejarnos del pecado. Y todo eso el Señor Jesús lo puso en una parábola que creo que nos debe dar a nosotros claridad de estos tiempos en los que estamos y de lo que vamos a vivir seguramente en los próximos años o en los próximos meses o en los próximos 100 años, no lo sé, pero de que algo está pasando en nuestra condición como cristianos y que tenemos que estar atentos y despiertos para no ser seducidos o envueltos por el engaño de lo que este mundo plantea como verdadero cristianismo en ser muy light, muy ligeros, para vivir un cristianismo muy ligero, sin desafíos, sin convicciones, sin decisiones personales, sino que vivamos solamente por el hecho de decir, pues sí soy cristiano, pero pues Dios así me ama y ya, ¿no? No, Dios espera lo mejor de nosotros, de todos, ¿eh? No, no te estoy aventando la piedra y escondiendo la mano. No, es para todos. Todos somos desafiados. Y todos tenemos que darnos cuenta que en medio de lo que vivimos, del cristianismo que estamos viviendo y de las cosas que estamos pasando y de las cosas que vamos a enfrentar seguramente en un futuro no muy lejano, tenemos que ser conscientes de que algo está pasando en nuestro entorno, algo está pasando dentro de la iglesia, algo está pasando dentro del cuerpo de Cristo y que tenemos que confiar plenamente en el Señor, tenemos que esperar pacientemente y saber que el Señor va a dar luz en medio de tanta oscuridad. Entonces no te sorprenda lo que pasa en el mundo, no te asustes por escuchar que hay un predicador hijo del diablo o hay un predicador que enseña cosas perversas. No, no, no nos asustemos, hermano. Maduremos, hermana. Tengamos madurez para no solamente espantarnos y escandalizarnos. ¡Ay, apaguemos el internet porque ahí es puro diablo! No, discernamos, tengamos madurez y analicemos lo que estamos escuchando. De manera que cuando tú escuches una enseñanza, una prédica, una revelación, incluso por ahí aparecerá un profeta que profetice, pues que tengamos la madurez de decir, ok, esto hace sentido de acuerdo a lo que hace, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, o definitivamente esto no hace sentido porque no es algo que el Señor esté hablando específicamente, sino tengamos la madurez para poder discernir. Ahora, para esto cuando estoy hablando de tener la madurez y tener discernimiento y apoyarnos o sostenernos, más bien sostenernos en el espíritu para poder tener poder, amor y dominio propio, eh, para eso necesitamos, perdón, no estoy hablando de que seamos independientes y entonces yo ya no creo en ningún pastor, yo ya no creo en ninguna iglesia, yo ya no creo en nadie que se dice cristiano porque todos mienten y todos jalan agua para su molino. No, tampoco se trata de eso, porque el Señor no nos llamó a ser lobos solitarios y a vivir una vida de fe apartado del cuerpo de Cristo. No, el Señor nos integró a su familia, el Señor nos integró a su cuerpo, el Señor nos integró a su iglesia y por eso necesitamos ser equipados dentro de la iglesia, como lo dice Efesios, necesitamos ser integrados, equipados para, para ser capaces de realizar las buenas obras. Para eso son los ministerios y para eso están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Están trabajando y en un cuerpo que se mueve como
un conjunto de engranes que van funcionando uno al lado del otro para que todo esto se establezca, perdón, para que nuestras vidas se establezca el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es, como nosotros nos imaginamos, un palacio, una eternidad allá arriba y hasta que muramos lo vamos a ver. No, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos está en ustedes. Y nosotros somos una extensión del reino de los cielos. Y por eso es importante, cuando tú encuentras en los evangelios que el Señor Jesús habla del reino de los cielos y dice el reino de los cielos es semejante a, pon atención, porque eso es como la instrucción del propósito de como iglesia, como cuerpo de Cristo tenemos que cumplir. Es algo que nos llama, es cuando el Señor Jesús dice el reino de los cielos es semejante a esto, al otro, así. Entonces, el Señor Jesús nos está dando un panorama, nos está abriendo un poquito los ojos, quitando el velo de hacia dónde está nuestro propósito, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer y experimentar para poder reflejar el reino que ya está en nosotros. Y respecto a eso, precisamente, en Mateo capítulo 13, porque ya hablé y hablé y hablé y no, luego dicen, es que no citó la Biblia, pero lo que les he dicho está en la palabra. Quizás no leímos un pasaje específico, pero está en la Biblia. Así es que, para que no nos vayamos esta noche sin haber leído la Biblia y que no te quedes con la idea o con el pensamiento de que aquí no enseñamos la Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13. Dice la palabra del Señor, vamos a leer del versículo 24 al 30. Es interesante porque este pasaje, Jesús habla en parábolas, habla la parábola del sembrador, la explica, y luego habla de una parábola que tiene que ver con nosotros, con el cuerpo de Cristo, en todos los tiempos, desde el tiempo de nuestro Señor Jesús hasta tiempos actuales, porque la iglesia del Señor no ha dejado de existir, la iglesia de Cristo no ha dejado de existir, ha persistido, ha perseverado a través de los siglos, y hasta el día de hoy la iglesia de Cristo existe. Y el Señor le habla al cuerpo, a la iglesia, y le explica a los discípulos esta parábola, les enseña esta parábola, y después se la explica para que quede claro a qué se estaba refiriendo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Si tienes tu Biblia y lo puedes leer conmigo. Si no puedes leer ahora, pon atención a la lectura. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a, lo que les decía hace un momento, es semejante um, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Perdón, le preguntan, no le están afirmando, le preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, eh, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola, el Señor Jesús dice lo que les decía hace un momento, el reino, cuando el Señor Jesús dice el reino de los cielos es semejante a, para mí es como cuando el Señor Jesús dice, pon atención a esto porque esto es importante. Tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con tu funcionamiento en la tierra, tiene que ver con lo que, la razón por la que Dios te mantiene en la tierra para cumplir un propósito. Y esta parábola en particular, el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, y explica, y dice, un hombre salió a sembrar buenas semillas. Desde el principio dice, salió a sembrar
buena semilla. Y después, cuando viene el tiempo de que brote el fruto, los siervos que ven el campo, que están revisando el campo, se dan cuenta que junto con el trigo que el dueño de la casa les dio a sembrar porque les trajo la semilla, eh, junto al trigo estaba creciendo cizaña. No sé si conozcan la cizaña, la verdad, alguna vez alguien me dio un poquito de cizaña y me dijo, mira, esta es la cizaña. Y se parece un poco al trigo, solo que crece un poquito más y es hueca, es vacía. Pero además es dañina, no es buena para comer. En cambio, el trigo es fundamental en la alimentación cotidiana, pues desde ahí de donde obtenemos la harina. Y entonces ellos le dicen, nosotros vimos la semilla que trajiste y era buena semilla. ¿De dónde ha salido la cizaña? Si lo que nosotros hicimos fue poner buena semilla, ¿de dónde ha salido la cizaña? Y el Señor, el dueño de la tierra, el dueño del sembradío, dice, un enemigo vino y sembró cizaña. ¿La cortamos? ¿La arrancamos? No, no, no. Porque si arrancan la cizaña, también van a arrancar el trigo. Esperemos el tiempo para que madure correctamente, para que podamos distinguir con claridad qué es trigo y qué es cizaña. Porque cuando empiezan a madurar, se parecen mucho. Cuando empiezan a crecer, perdón, se parecen mucho. Es hasta que están completamente maduros los frutos, tanto el trigo como la cizaña, que se distinguen y se puede ver la diferencia en uno y otro. Y entonces el Señor, uno pudiera pensar que esta parábola es clara, o más bien, es preciso el Señor al comparar el reino de los cielos con esto, y podríamos darnos por entendidos a lo que se refiere. Por supuesto, si has leído la Biblia antes, te habrás dado cuenta y sabrás a qué se refiere el Señor. Y dice en el versículo 36, para no inventarnos nada, el Señor Jesús mismo explica esta parábola. Y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces él dice, el que siembra la buena semilla soy yo. Ok. El campo es el mundo. El lugar donde se iba a sembrar la buena semilla es el mundo entero. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y esto, hermanos, esto es algo que debería de hacernos entender. Esto es algo que nos debería de dar claridad acerca de por qué estamos en este mundo tan convulsionado, por qué estamos en este mundo tan complejo, con tantos problemas, con tantas necesidades, con tanta maldad a nuestro alrededor. Ahora, una vez que te conviertes a Cristo y una vez que vienes al Señor, por supuesto que la maldad la miras como tal y dices, esto es malo, esto es perverso, esto es denigrante, esto es injusto, y empiezas a tener un sentir dentro de ti que es la semilla que Dios ha puesto en nosotros, es la semilla con la que nos ha transformado para que no seamos más una cizaña, sino que seamos hijos del reino, que seamos buena semilla. Y esa semilla que ha sido sembrada somos tú y yo, esa semilla que está aquí, en medio de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y es importante, a mí me gusta pensar eh, la condición en la que el Señor Jesús nos deja en este mundo. De pronto el cristiano se asusta y dice, ¿por qué tanta maldad? Ay, ¿por qué tanto pecado? Ay, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué Dios no hace algo? Señor, ya haz justicia. ¿Por qué estos políticos son así? ¿Por qué este gobierno es de esta manera? ¿Por qué? Y tenemos un montón de quejas acerca del porqué de las cosas a nuestro alrededor. La explicación es sencilla, hermano. No hay mucho que buscarle en la Biblia. No hay mucho que tratar de descubrir en una revelación apocalíptica del final de los tiempos, de la última crisis, de la última ola del pecado. No, hermano, es sencillo. Estamos en un mundo, este mundo, donde fue sembrada la buena semilla, que somos los hijos del reino, los que hemos decidido creer, porque no se termina. O sea, es decir, no es que los que hay ya son todos los hijos del reino. Los hijos del reino somos una extensión del reino de los cielos. El reino de los cielos nos ha enviado a nosotros como embajadores con el ministerio de la reconciliación. Ya se los platiqué antes. Y entonces nosotros estamos sembrados en este mundo, estamos puestos en este mundo y alrededor nuestro hay cizaña.
Hay cizaña que no ha conocido lo que es ser trigo. Hay cizaña alrededor de nosotros que no sabe lo que es ser un hijo de Dios, que no conoce el mensaje del Evangelio, que no se ha reconciliado con el Padre y que por lo tanto, a ojos de Dios, eso solo es cizaña. Pero el Señor la deja con nosotros y está ahí con nosotros. Y el Señor dice, le dicen los siervos, ¿la recogemos? Y Dios dice, no, todavía no. Y yo pensaba, ¿por qué no la recogería? Bueno, se los dije hace un momento, porque la similitud que tienen la cizaña y el trigo cuando brotan de la tierra y empiezan a crecer es muy parecida. Y es hasta que madura completamente, tanto el trigo como la cizaña, que se puede distinguir qué es qué. Y entonces el mismo Señor Jesús continúa explicando. Sigo leyendo. Dice, el campo es el mundo. Estoy en Mateo capítulo 13, versículo 39. Perdón, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se arranca, perdón, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces aquí se oye muy cruel y yo entiendo a aquellos que no creen en Dios o que no han decidido creer en Dios. De pronto dice, ¿por qué este Dios malo quiere castigar al mundo? ¿Qué culpa tiene la cizaña de ser cizaña? ¿Por qué no hizo la cizaña trigo? ¿Por qué, si sabía que la cizaña no iba a servir para nada, por qué no hizo a todos trigo y tan tan se acabó? Es que el problema no, no es entendemos mal las cosas, entendemos que Dios nos hizo malos. Pero aquí el Señor lo deja clarísimo, aquí Jesús lo explica claramente. La cizaña es la que sembró el diablo, no la que sembró Dios. Y entonces yo pensaba, ¿por qué el diablo tendría la capacidad de poner personas malas a nuestro alrededor o alrededor del trigo? Y no es así, no es que el diablo sea creador y puede crear cizaña, sino que el diablo contamina lo que se siembra en la tierra, trayendo maldad a lo que está en la tierra. Y entonces el trigo, cuando se ve afectado por la cizaña, el trigo se puede echar a perder. Por eso es importante que que se deje crecer para que el trigo se fortalezca y crezca lo suficiente de manera que la cizaña ya no lo destruya. La maldad que hay a nuestro alrededor no es Dios mandando maldad, es el diablo mandando maldad. Y de pronto es más cómodo y es más fácil decir, no hay tal cosa como el diablo, eso del diablo es un cuento de niños, eso del diablo no es cierto, es para asustar a los pequeñitos, para asustar a los fanáticos religiosos, a los cristianos, para que vivan asustados y no vivan libres. Yo estoy convencido de que las personas que se apartan del mal, tarde que temprano, en algún momento de su vida, se van a encontrar con el mensaje del Evangelio y van a conocer la verdad del Evangelio y sabrán que sus buenas obras y que la buena actitud y que el buen comportamiento que han tenido no es suficiente, porque Dios mira las acciones de nosotros. Pero también Dios tiene misericordia, Dios es un Dios justo. Ahora, no estoy diciendo que todas las buenas personas eh, no necesitan de Jesús. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Todas las personas necesitamos de Jesús. Porque hay un condicionante en nuestras vidas que es la maldad con la que el diablo afectó nuestras vidas en su momento. La maldad que dañó este mundo y que lo hizo este mundo corruptible. Y entonces nosotros estamos en un mundo que ha sido dañado por la maldad. Un mundo que ha sido afectado y contaminado por la maldad que nos rodea, que el diablo ha puesto alrededor de nosotros. Lamentablemente, algunas personas se han dejado influir por esta maldad y han llegado al punto de ser verdaderamente terribles en su vida. Uno pudiera pensar, Pastor Axa, pero yo no soy malo. Me lo decía hace poco un varón que estábamos platicando y me decía, es que yo no soy malo, yo soy una buena persona. Y yo le decía, ¿en qué sentido? ¿En la perspectiva de quién? O sea, ¿tú eres bueno para qué y para quién?
Porque seguramente, le decía a esta persona, digo, seguramente para con quienes has tenido problemas, tú no eres una buena persona. Si tú tienes problemas con tu vecino, ese vecino va a decir acerca de ti que tú no eres una buena persona. El vecino no va a pensar y decir, ay no, mi vecino es buena persona, yo soy el malo. Él es un pan de Dios, él es buenísima gente, él no se mete con nadie, él va a la iglesia, lee la Biblia, o no, no lee la Biblia, pero va a su trabajo y de su trabajo a su casa, su familia es feliz. Tu vecino que al que le caes mal porque alguna vez no le hiciste un favor, o porque alguna vez le pegaste a su carro, o porque alguna vez hiciste algo contra él, esa persona va a creer que tú eres una mala persona, porque a su perspectiva o a su manera de ver las cosas, tú no eres una buena persona. ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tu esposa? ¿Qué hay de tus padres? Seguramente en algún momento, por más que nos esforzamos, en algún momento no le caemos bien a alguien o hacemos algo incorrecto. Porque no somos capaces en nuestra propia naturaleza humana, no somos capaces de ser completamente buenos. Hay algo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, las cosas oscuras, las cosas ocultas. Puedes tener buenas opciones, puedes tener buenas actitudes, pero a veces no es con todos, a veces somos selectivos. Amamos a los que nos aman, hacemos el bien a los que nos pueden corresponder ese bien que les hacemos. Y entonces la calidad de bondad ya no se cumple. Y si no eres bueno, no hay un punto medio. No puede ser medio bueno o medio malo. O eres bueno o eres malo. Y si consideramos esto por lo que hemos hecho, usted puede decir, Ajax, exageras. ¿Para ti qué es ser bueno? Hacer lo bueno. No pensar en ti mismo. Ver por el bien del prójimo. Ayudar al que lo necesita. Extender la mano. Incluso dice la Biblia, podría alguien hacer algo bueno por alguien que es bueno, es decir, dar la vida por alguien bueno. Podría hacer eso, pero dar la vida por un pecador no lo haríamos. Consideramos justicia en lo que nosotros consideramos que es justo. Nuestra justicia es la que tiene un estándar para medir la bondad o para medir lo que es justo, lo que está bien, lo que deseamos al prójimo. Y no necesariamente es que busquemos hacerle mal, pero actitudes que tenemos que reflejan mucho lo que hay en el corazón. Entonces, cuando hablamos de ser buenos, la Biblia nos está enseñando, la Biblia está buscando ah, que sea como el fruto del que habla Gálatas, es esa bondad, esa benignidad, que trabajan en conjunto para alejarnos de la maldad, que puedas distinguir lo que daña a otros y no tomar ventaja ni sacar provecho, aún viéndolos en desventaja a ellos, incluso ni siquiera contra la cizaña, ni siquiera contra los que hacen lo malo. No buscamos venganza, no guardamos rencor, no guardamos resentimiento, perdonamos, ponemos la otra mejilla. O sea, todas esas cosas que nos pueden distinguir como alguien que tiene una actitud de bondad o de benignidad hacia los demás. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Hemos necesitado, o como no podemos ser buenos por nosotros mismos, como el Señor Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo y ese es Dios. Hay un solo bueno y ese es Dios. Y a veces de pronto nosotros ah, creemos que somos lo suficientemente buenos, pero ¿en qué estándar? Y le decía a este varón, tú consideras que eres bueno. Este es el nivel de bondad en el que te encuentras. La gente cree que eres bueno, la gente dirá que eres bueno, mientras no le digas que no. Si tú eres una persona que está disponible, tú eres una persona que siempre ayuda al prójimo, que siempre está para los demás, en el momento que ya no lo hagas, en el momento que ya no estés dispuesto para decir que sí, en ese momento dejarás de ser bueno para ellos. Entonces, este estándar de bondad que pone el mundo para decir, esto es cuán bueno debes de ser. Bueno, este es el tipo de bondad que el mundo nos dice que tengamos. Pero la Biblia nos enseña que el nivel de bondad que tenemos que tener es muy por arriba de lo que el mundo considera que es bueno. Y entonces cuando tú observas entre los hijos del reino que fueron sembrados en este mundo y los de la cizaña, los que fueron sembrados por el diablo, no significa que el diablo pueda hacer personas malas. Es decir, no puede crear personas malas. Lo que hace el diablo es influir para que la maldad sea puesta en sus corazones. Y entonces el Señor dice, de esto van a crecer en el reino, esto va a crecer, en el mundo esto va a estar, hasta que llegue el momento en que tengamos que separar la cizaña del trigo. Y en este momento en el que estamos ahora en la vida, es el crecimiento del trigo y la cizaña. La pregunta con la que te quiero dejar esta noche y que pudieras reflexionar y que pudiéramos reflexionar al respecto es,
podemos hacer la diferencia en la cizaña que tenemos al lado. Si tú ya eres hijo del reino, si tú ya eres la buena semilla que el Padre sembró en este campo, en este mundo, si tu corazón ha sido transformado, si has decidido seguir a Cristo, y tu vida está en ese proceso de transformación y de cambio para dar testimonio de lo que Dios quiere hacer en tu vida, y eso está sucediendo completamente en tu vida, y estás experimentando esa transformación, entonces ya eres un hijo del reino. Si ya eres un hijo del reino, seguramente alrededor de ti hay cizaña, y mucha de esa cizaña te hace la vida imposible, o eres indiferente para ellos quizás, pero están ahí. Y yo le preguntaba al Señor, ok, ¿cuánta, cuánta cizaña se va a recoger en el día de la cosecha? ¿Cuánta cizaña se va a ir al fuego? Si estamos rodeados de ellos, si hay cizaña alrededor nuestro, porque así como hay hijos del reino sembrados en este mundo, también hay cizaña sembrada en este mundo, influenciada por Satanás, contaminada por Satanás, afectada, oprimida, lastimada por el diablo, de manera que esa cizaña ni siquiera se da cuenta que es cizaña, ni siquiera se percata que su vida está dañada, y mucho menos sabe lo que le va a suceder en el día de la cosecha. Ni siquiera tiene ni idea. Entonces tú como trigo, como aquel que sabe, como hijo del reino, que tiene el ministerio de la reconciliación, ¿cuánta cizaña podríamos alcanzar? ¿A cuántas personas podrías llegar y compartir lo bueno que Dios ha hecho contigo? El cambio que ha hecho contigo. No sé cuándo sea el fin del tiempo. No sé cuánto falte para que venga el tiempo de recoger el trigo y la cizaña y separar, arrancar la cizaña y separarla y poner el trigo en el granero y la cizaña en el fuego. No sé cuánto falte. Un día, 2 días, 10 años, 100 años. No lo sé. Pero la parábola no solamente es quédate de brazos cruzados, tú que eres hijo de Dios. Quédate de brazos cruzados porque vendrá el día en que los ángeles te van a venir a levantar para llevarte al cielo y ya, te salvaste y ya. ¿Y los demás? ¿Y la cizaña que hay a nuestro alrededor? ¿No podrá ser alcanzada? No, no éramos nosotros cizaña también. No estábamos persiguiendo al trigo, no estábamos criticando al trigo, no juzgábamos al trigo y decíamos, bola de religiosos, fanáticos, gente sin cultura, gente sin entendimiento, que les lavan el coco, que son engañados, que son asustados por las mentiras de que hay un diablo y que hay un infierno. ¿No estábamos del otro lado también? ¿No éramos nosotros también cizaña? ¿No practicábamos la maldad como cultura, como cotidianidad, como hábitos diarios, que hacíamos cosas que hoy nos avergonzaría saber que las hicimos o que alguien supiera que las hicimos? Entonces en algún momento fuimos cizaña, en algún momento estuvimos afectados, contaminados, dañados por la maldad que el diablo siembra en este mundo. Pero el Señor nos alcanzó y tocó nuestro corazón y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos dio la oportunidad de ser salvos. Para poder saber que en el día de la cosecha, en el día que se recoja la cosecha, estaremos del lado correcto, estaremos del lado del trigo y seremos llevados al granero del Señor. Por supuesto, estoy hablando respecto a la parábola que el Señor Jesús nos enseña. Pero ¿y el resto? ¿No podríamos nosotros afectarlo, cambiarlo? Escuchar el consejo de Pablo cuando dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Hablando de cosecha, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Porque no podemos decir que amamos a Dios, dice Juan. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo. Porque el Señor nos llamó a poder compartir con aquellos que estaban a nuestro alrededor. Porque no es un selectivo de que solamente los hijos del reino son los que serán salvos. Es decir, ya no puede haber un cambio en eso. Yo creo que sí, yo pienso que yo era una cizaña hueca que creció y que maduró y que alguien me vio entre el trigo y dijo, a ver, este necesita encontrar al Señor, necesita ser cambiado, dejar de ser cizaña para convertirse en trigo. No sé si estoy cometiendo una blasfemia teológica, no sé si estoy exagerando o forzando el texto para poder explicarte esto. Eh, no quiero caer en eso, no quiero
sugerir una enseñanza equivocada de algo que no dice el texto. Porque el Señor es claro. No recojan el trigo y la cizaña. No arranquen la cizaña todavía. Déjenlos que maduren juntos. Y cuando llegue el tiempo, cortaremos a ambos y separaremos el trigo y la cizaña. De eso está hablando. Y el Señor lo explica en este pasaje. Lo acabamos de leer, la explicación que Él da. ¿A qué se refiere con ello? Y pienso, ¿será que toda la cizaña es cizaña y ya? ¿Y que el trigo, la buena semilla, son los hijos del reino y ya? ¿No hay más? ¿No hay cambio? O sea, aguántense los que son cizaña, aguántense, y los que son trigo, aguántense, y ya. No podríamos hacer una diferencia. Quiero pensar que en algún momento yo no nací creyendo o escuchando el mensaje del Evangelio. Hasta mis 23 años fue que escuché el mensaje del Evangelio. Durante 23 años no sabía que había un mensaje del Evangelio, no sabía que había un Jesús, sí, lo veía en imágenes, pero no conocía su historia, no sabía el por qué había sido crucificado, solamente sabía que era alguien que había sido crucificado, lo relacionaba más con una imagen que con el Hijo de Dios, con una historia de la Iglesia Católica. Así es como yo conocía a Jesús crucificado. Incluso me llamaba la atención la, las procesiones que se hacían alrededor de la iglesia en la ciudad en la que vivía, me llamaba la atención y yo decía, eso es algo que se tiene que hacer. Yo no lo entendía, no sabía a qué se refería todo eso. Y hasta que el Señor me alcanzó. Y yo quiero pensar que durante esos 23 años, yo no fui un trigo bien portado, yo no fui un hijo del reino, no me comporté, perdón, como alguien que conoce la bondad y que conoce la benignidad y la paz y la paciencia y los frutos del Espíritu, no los conocía. Yo tampoco tenía un espíritu de poder, amor y dominio propio. Yo no actuaba por bondad hacia los demás. Sí, tenía bondad y actuaba de cierta manera a quienes yo quería hacer el bien, pero había quienes les quería hacer el mal, incluso hice mal a muchas personas. Entonces yo digo, eso no era un hijo del reino. Si yo observo esos años en mi vida, yo no era un hijo del reino. Incluso siendo cristiano, pude haber tardado algún tiempo en poder madurar espiritualmente. No quiero decir qué tiempo tardé en madurar, pero pude haber tardado en madurar lo suficiente para poder distinguirme de la cizaña y poder saber que era trigo. Entonces, pienso o quiero pensar que este mensaje no solamente es distínganse los que son trigo y dejen que la cizaña esté ahí. Métanse en su burbuja cristiana, métanse en su burbuja religiosa y que nadie más los afecte, que no aguanten, aguanten. Ya falta poquito para recoger todo. Aguanten, sean perseverantes, que resistan, porque lo bueno viene después. Y mientras en ese lapso, yo pienso que si los que fueron trigo antes que yo no me hubieran hablado del Evangelio, yo seguiría siendo cizaña. Para el fin de los tiempos, quizás ni existiera ya hoy. Pero hubo trigo entre todo este mundo que me empezó a hablar del reino, que me empezó a hablar del Evangelio. Mi esposa es ese trigo. Mi esposa me empezó a hablar, no éramos compañeros del trabajo, pero ella me empezó a hablar del Evangelio. Y de repente los que me rodearon, los cristianos que me rodearon, la iglesia en la que nos congregábamos, los pastores, los líderes, los hermanos alrededor nuestro, que me enseñaban y me compartían, me empezaron a ayudar a fortalecerme como trigo, porque seguramente me doblaba como cizaña todavía. Y después el estudio, el conocimiento y la perseverancia, y entonces el Señor empezó a fortalecer mi vida y a traer respuesta y a traer, a inquietar mi corazón. Y la madurez sigue. Y te puedo asegurar que hasta el día de hoy sigo madurando como trigo. Todavía no estoy listo para la cosecha. Cuando el Señor determine el crecimiento que Dios está buscando en tu vida, en mi vida, dará resultado que cuando el Señor nos recoja, seremos el trigo que seremos guardado en su granero. Pero ¿podemos acaso ser un trigo que antes de cumplir con ese llamado a la eternidad con Dios, podríamos afectar unas cuantas espigas de cizaña? ¿Podríamos tocar a unos cuantos más y decirle, hey, parece cizaña, pero realmente dentro de ti hay un gen, hay una esencia, hay una naturaleza de trigo? Ven, escucha, escucha, no escuches el mensaje de maldad que el diablo sigue sembrando en este mundo.
Y sí, habrá otros que definitivamente serán cizaña el resto de su vida. Sí, seguramente, no lo sé. No podría yo juzgar a alguien o decir, este es cizaña para siempre y ya, no hay cambio. A él ni le prediques ni le hables. No, sembremos. Decía el apóstol Pablo en el Evangelio, perdón, en la carta a los Romanos, decía el apóstol Pablo, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces nosotros también podríamos ser ese efecto de cambio y transformación para que el campo no esté lleno de cizaña, sino sean más las espigas de trigo que las de cizaña. Y este mundo está lleno de eso, está lleno de cizaña. Por todos lados, para donde voltees, hay. Pero podríamos hacer la diferencia. Podríamos tocar el corazón de alguien, compartir tu testimonio, hablarle del Evangelio. Le decía a mi esposa que una hermanita en la iglesia, que por cierto le mando saludos a la hermanita, una hermanita en la iglesia que encontró una técnica para compartir de la palabra. Ella les dice, ella tiene un negocio y cuando la gente se acerca o platican con ella les dice, oye, vamos a estar orando por ti en la iglesia. Y me dice la hermana, yo le hablo, hermana, le dice, hermano, pastor, yo le hablo a la gente como Dios me da a entender. Y le decía este domingo la hermana, esa es la mejor manera de hablarle a la gente, como Dios te da a entender. Porque a veces nosotros queremos entender la mejor manera, pero la mejor forma de hablarle a las personas es como Dios te da a entender. Y me decía esta hermana, es que yo les hablo y les digo, pero ya de pronto ya no sé más a dónde llegar, con qué seguir, qué paso dar hacia adelante. Y entonces lo que hace la hermana es, llega a la iglesia, se espera al final del servicio, todos se van y ella se queda al final y se acerca conmigo y me dice, pastor, puede hacer una oración, puede enviar una oración a esta persona que le estoy hablando de Cristo. Está enfermita, le pasa esto, me enseña incluso la petición de esta persona y me dice, envíele por favor una oración. Me pone su teléfono, me pone el WhatsApp ahí con la persona a la que le voy a mandar el audio y yo levanto ahí el micro y empiezo a hacer una oración por esa persona y les envío esa oración y también les envío el mensaje de salvación. Y la hermana está haciendo, esa es su estrategia. Ella dice, yo no soy buena predicando, yo no soy buena orando, pero puedo hacer eso. Tengo sus teléfonos, tengo sus números, tengo la manera de llegar a ellos. Entonces ella está utilizando esa estrategia. Yo digo, de alguna manera, esa espiga de trigo, esa hermanita, hija del reino, eh, está afectando esas cizañas. El que hará la obra es el Señor. El que convencerá de justicia, pecado y juicio es el Espíritu Santo. El que traerá certeza a sus corazones, el que los va a reconciliar con el Padre, se llama Jesucristo. Pero algo que sí está haciendo esta hermana es hacer su parte. Haz tu parte. Afectemos de alguna manera. Aquí están estos videos, aquí están las enseñanzas, están los cantos que compartimos. Envíale algo. Hazle llegar a la gente algo, un mensaje, una palabra, una enseñanza, algo que haga que esa cizaña deje de ser cizaña. Espero, ¿no? Insisto, como dije hace un momento, espero no estar blasfemando, diciendo alguna herejía teológica respecto a lo que estoy diciendo, porque alguno podría decirme, no, el que cizaña es cizaña, y ya se acabó y se amoló y se va a ir derechito al fuego. Pero si estamos rodeados en este mundo, si estamos sembrados, pensar estamos sembrados en este mundo, y el Señor nos ha puesto en este mundo y estamos rodeados de cizaña. Y yo pienso, ¿no podríamos hacer algo? Como compartir de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y me pongo yo como ejemplo. Yo estoy seguro que yo fui cizaña en algún momento. 23 años de mi vida. Y quizás un poquito más. Hasta que escuché el mensaje. Y entonces entendí, o más bien ni siquiera entendí, creí en el mensaje del Evangelio. Y escuché el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Que la cizaña se burle de nosotros? ¿Nos preocupa que nos llamen tontos, religiosos, fanáticos? ¿Que nos juzguen por lo que hablamos y enseñamos? ¿No sería mejor que llegáramos delante del Padre y dijera, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra y deleítate en el gozo de tu Señor? ¿No sería mejor que fuéramos recogidos en el tiempo de la cosecha y junto con nosotros ver a otras espigas que antes ellas creían que eran cizaña, pero en realidad el Señor
ya los había visto como espigas de trigo, listas para el reino, o listos para el reino. Ok, aquí voy a terminar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Pero antes de irnos quisiera hacer dos oraciones. Una por todos ustedes, por su paciencia, por su comprensión, por compartir estos videos, por dejar su like, sus comentarios, por interactuar con nosotros. Gracias. Quiero orar por todos ustedes, los que nos ven frecuentemente, los que escuchan las repeticiones, los que nos siguen en nuestros canales de YouTube, que por cierto son gratuitos y te puedes suscribir a ellos. Eh, los que comparten nuestra música, lo que estamos haciendo, los que ya le echaron una ojeadita a los libros ahí y están en la intención de adquirirlos. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes. Es por ustedes que nosotros estamos haciendo esto. Es por ustedes que nos tomamos el tiempo de enseñar, de compartir, de hablar la palabra, para que la palabra entre profundo en tus corazones y eh, podamos hacer una diferencia en este mundo que se está convulsionando, que está como en las últimas ya los monitores de cardíacos que están leyendo la frecuencia cardíaca de los pacientes, así se ve ya este mundo como si estuviera en lo último. Pero sea que estemos en lo último o no, sea que el Señor venga mañana, pasado, en unos días, en unos meses, en unos años, sea que venga pronto, inmediatamente, me refiero a nuestro tiempo cronológico, o sea que tarde un poquito más, tenemos que hacer lo que nos toca, tenemos que hacer la parte que nos toca. Y lo peor que podemos hacer es estar tronándonos los dedos y comiéndonos las uñas y cruzando los dedos esperando que algo bueno pase. Mejor movámonos en la dirección en la que el Señor nos ha puesto y hagamos que pase. Vamos a orar. Y la segunda oración es para aquellos que en algún momento han sentido que son cizaña y que no se identifican con ser hijos del reino, pero que les gustaría escuchar que ahora ya son ese trigo que el Señor pondrá en su granero en el tiempo final de la cosecha. Vamos a orar. Primero hagamos una oración. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha, por el tiempo que dedican e invierten para escuchar este mensaje. Los bendigo. Bendigo sus vidas y bendigo sus familias, sus finanzas. Todo cuanto hagan sea prosperado para tu gloria y tu honra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que encuentren bienestar, paz, tranquilidad y reposo en tu presencia, que sean aliviadas sus almas y que puedan ser restaurados por completo sus corazones. Que vean, Señor, que como hijos e hijas del reino de Dios pueden tener una vida plena, como tú lo prometiste, Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Porque para eso has venido, Señor. El diablo no vino sino para robar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Te pido, Señor, que así sea en la vida de cada uno de los que escuchan este mensaje, que sean muy bendecidos, que tengan paz en su corazón, que si hay alguna situación difícil por la que estén pasando, encuentren las respuestas en ti y encuentren, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que haya reconciliación en sus hogares, que haya armonía en sus hogares, que las discusiones se resuelvan, que la soberbia se haga a un lado, que el orgullo se haga a un lado, y que venga el amor y el perdón para encontrar la reconciliación en sus hogares. Sean muy bendecidos. Tu Espíritu Santo habla con autoridad y habla fuerte a sus corazones. Y ellos encuentren en ti, Señor, la sabiduría que necesitan para las decisiones que están pronto a tomar en los próximos días. Tú eres nuestra paz, nuestro consuelo, nuestro abrigo, nuestro refugio. Eres nuestra torre fuerte. Eres Dios, nuestro Salvador. Gracias. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Y que como trigo que somos, como buena semilla que somos, podamos dar fruto alrededor nuestro. La gente sea tocada, alcanzada y transformada para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es la primera vez que nos acompañas, si es la primera vez que escuchas este mensaje y te interesa abrir tu corazón a Jesús, y quisieras que en tu vida pudiera el Señor Jesús tomar tu vida y transformarla y poder experimentar este cambio que casi mencioné ligeramente, pero que es el cambio y la transformación que sucede en nuestras vidas por encontrarnos con Jesús. Si te das cuenta que tu vida ha sido como esa cizaña hueca, vacía, que se pierde y se termina perdiendo para el final
siendo quemada, echada al fuego, porque no es útil, la cizaña no es útil para sacarle provecho, ni siquiera para los animales, como forraje para los animales. Y por eso es desechada, por eso es quemada. Porque además su semilla podría volver a caer en el campo y por eso la queman. Así es que si tú has sentido que tu vida no tiene sentido, que no tiene propósito, que necesitas esa restauración de parte de Dios, esa reconciliación con Dios, porque el pecado sientes que te ha alejado del Señor. Y es un buen momento para abrir tu corazón y decirle a Jesús, ven Señor, perdóname, me he equivocado, he pecado contra ti. El hijo pródigo se levanta en la condición en la que se encuentra y levanta su voz y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque él reconoce que lo que había hecho había estado mal en su vida. Había tomado malas decisiones y lo había puesto en una condición de perder en lugar de ganar. Estaba completamente arruinado. Y la Biblia nos enseña que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para que para que fuésemos reconciliados con el Padre. Y fue Jesús el que murió en la cruz. La Biblia nos enseña que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y aún siendo sepultado detrás de esa gran piedra que pusieron los guardias romanos para contenerlo, no pudieron contenerlo porque Él resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el mensaje que nosotros compartimos. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para darte salvación, para transformar tu vida, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Y ese es el mensaje que comparto ahora. Si tú quieres hacer esta oración para reconciliarte con el Padre a través del perdón de tus pecados, haz conmigo esta oración. Ahí donde estás. Ahí, si puedes cerrar tus ojos, si no te pone en riesgo cerrar los ojos, por favor, cierra los ojos y eleva tu voz, de manera que te puedas escuchar, como si yo estuviera ahí en tu habitación o en tu auto, donde tú te encuentras ahora, y estuviera ahí cerca de ti y hablaras de manera que yo te escuche. Así hazlo, confiésalo con tu boca, porque la Biblia dice que con el corazón, como ya lo has creído ahora en este momento, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que confesamos, lo que creemos es lo que hizo Jesús y el perdón que anhelamos y lo que confesamos es eso precisamente, lo que Él hizo por nosotros y lo que esperamos de Él. Así es que ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he fallado y que me he equivocado fuertemente en mi vida, que he transgredido no solo tus mandamientos, sino los principios de moral y de justicia que había en mi corazón. No he respetado, Señor, lo que tú pusiste dentro de mí. No he respetado lo que tú hablaste a través de Moisés. No he respetado ni siquiera las enseñanzas de Jesús. Y por eso te pido perdón, porque he transgredido todas las formas en las que has tratado de acercarte a mí. He transgredido, Señor, tus mandamientos. He ofendido tu nombre y he estado en contra de tu voluntad. Y hoy me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Hoy quiero que vengas a mi vida y que tomes mi vida, Señor, como tuya. Que me hagas tu hijo, como un hijo del reino de los que hablaste en esta parábola. Perdona todos mis pecados, límpiame de mi maldad. Sé, Señor, que hay cosas que ahora no recuerdo, pero estoy consciente que he fallado. Estoy consciente que he pecado. Y que si tú vienes a mi corazón, Señor, junto con tu Espíritu Santo, traerás a mi corazón la convicción de lo que es la justicia, de lo que es el pecado y de lo que el juicio podría provocar en mi vida. Por eso, Señor, recíbeme en tu presencia, recíbeme como tu hijo, recíbeme como alguien que necesita ser restaurado. Mi vida necesita ser restaurada. Te abro mi corazón, te abro mi vida, te abro mi familia, para que tú, Señor, nos ayudes a todos nosotros. Y hoy que me confieso delante de ti, para que vengas a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres quien da vida nueva a mi vida. Fortaléceme ahora, enséñame el camino y muéstrame, Señor, cómo ser un hijo del reino, cómo ser ese trigo que crece y se fortalece para el tiempo de la cosecha. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues gracias a Dios y felicidades si hiciste esta oración por primera vez. Bendigo tu vida. La Biblia nos enseña que es una oración que los valientes hacen y se atreven a hacer para acercarse a Dios
en arrepentimiento y buscando la salvación que no podríamos conseguir en nuestras propias fuerzas. Bendigo tu vida por ello y espero de corazón que ahora que tomaste esta decisión, que hiciste esta oración, puedas acercarte a nosotros. Aquí en esta misma red social, deja un mensaje y dime, Axa, yo hice esta oración por primera vez. ¿Qué debo hacer? Y te voy a contestar más pronto de lo que puedas imaginarte, lo más pronto que pueda. Estaré contestando a tu mensaje y te estaré dando un regalo que tenemos aquí nosotros, que es una enseñanza fundamental para tu vida. Te vamos a enviar un regalito aquí a través de esta red social para que tú puedas acceder a una enseñanza primordial y fundamental en tu camino. Y eso te va a ayudar a empezar a madurar como esa espiga de trigo que necesita fortalecerse para estar lista y fuerte y que nada a su alrededor le haga doblegarse. Así es que queremos compartir contigo lo que te ayude a crecer, lo que te ayude a fortalecerte espiritualmente. Y si está en tu corazón, y creo que lo estará, congregarte con nosotros. Dice, pastor, pero yo vivo hasta al otro lado del mundo, a donde te encuentres. Puedes congregarte aquí con nosotros, házmelo saber. Nosotros te hacemos saber cómo puedes formar parte de la comunidad Manto Nuevo y que que puedas crecer espiritualmente y que estemos al pendiente de ti como parte de esta comunidad. Solamente ponte en contacto con nosotros. Aquí, a través de esta red social, a través de, si estás viendo este video en YouTube, déjalo en la caja de los comentarios, te responderé, te enviaré mi número de WhatsApp para que tengas conexión directa con nosotros. Pero si dices, pastor, yo solamente tengo WhatsApp y quisiera ver la manera de ponerme en contacto con ustedes, puedes escribirme a este número. Mi número personal es 55 20 73 32 19. Otra vez, 55 20 73 32 19. En México, seguramente tendrás que agregar más 52 si estás fuera de México. Pero si estás en México, con esto marcas y ya entra directamente, mandas un mensaje y estaremos en contacto para cuidar de ti, para ayudarte, para cobijarte dentro del cuerpo de Cristo y que formes parte de esta comunidad que es maravillosa, que es la comunidad Manto Nuevo. Yo soy el pastor Axa Macedo, es para mí un gusto poder platicar contigo, estar esta noche conversando y espero que esta palabra te edifique a quien se la compartas, a quien etiquetes en este video para que sea muy bendecido por la palabra que hoy Dios ha puesto en nuestro corazón. Les envío un fuerte abrazo. Ahí están los libros. Ya es un poco tarde, ya no voy a hacer comerciales, pero ahí están los libros, ahí está la música, ahí están los videos, ahí están los canales de YouTube, ahí están nuestras redes sociales. Entérate, intégrate, ponte en contacto con nosotros, que lo que queremos hacer es servirte. Te envío un fuerte abrazo. Donde quiera que estés, Dios te bendiga.